La persistencia de la violencia de género es una de las mayores lacras que existen en la actualidad en nuestro siglo XXI. Es muy difícil que hablemos de progreso y de desarrollo humano cuando existen cifras tan elevadas de violencia de género a nivel mundial. La violencia de género ha adquirido tal magnitud que ya se la reconoce como una violación de los derechos humanos contra la mujer. Y afecta no solamente al plano y a todas las dimensiones de la mujer, sino también afecta a todo el sistema social. Pero, ¿qué es la violencia de género según la Organización Mundial de la Salud? La violencia de género es cualquier acto que lleve consigo un daño físico, psicológico o sexual, incluyendo en esta definición toda coacción, manipulación o privación de la libertad. Según las encuestas, en los últimos estudios dijeron que hasta el 35% de mujeres a nivel mundial habían sufrido algún tipo de violencia de género. En estas cifras no se incluyen lo que es el acoso sexual. Aunque la violencia de género se da a nivel mundial, es cierto que existen distintas diferencias con respecto a qué se considera comportamientos agresivos y violentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un poco un recorrido por las distintas partes del mundo que nos expliquen qué comportamientos son considerados como actos violentos y están englobados dentro de la violencia de género. Los estudios nacionales incluso demuestran que hasta el 70% de las mujeres sufren o han sufrido en algún momento de su historia casos de violencia de género por parte de su pareja sentimental. Y hay datos y estudios que demuestran que las mujeres que han sufrido esta experiencia, que han sufrido algún tipo de violencia de género, tienen una mayor probabilidad de sufrir trastornos de depresión, estrés postraumático, incluso padecer algún tipo de aborto y contagio de enfermedades de transmisión sexual. Se realizó un estudio en Oriente Medio y en África del Norte para descubrir un poco cuáles eran las causas y las consecuencias que traían que se dieran este comportamiento de violencia de género, y descubrieron que los niños que habían sido criados en ambientes donde el padre tenía grandes discusiones con la madre o en un ambiente donde donde había violencia doméstica, tenían una mayor probabilidad de repetir este comportamiento en sus relaciones futuras. Según datos más recientes, un estudio que se llevó a cabo en 2017 pone de manifiesto que de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas, más de la mitad fueron asesinadas por parte de sus compañeros sentimentales. Si hacemos referencia a otro tipo de comportamientos que se consideran actos violentos y están englobados dentro de la violencia de género, tenemos que hacer referencia a la trata humana. Más de 2 millones de mujeres y de niñas son víctimas de trata humana y la mayoría son mujeres. De la misma manera, aparecen también comportamientos y tenemos que incluir dentro de estos comportamientos violentos que se consideran a nivel mundial, pues la mutilación genital. Son muchas las niñas y las mujeres que son víctimas y que sufren mutilación genital. Y la mayoría de ellas en periodos de edad antes de los 5 años. Otro de los comportamientos que se consideran actos violentos y violencia de género es el acoso sexual. En los colegios y en los institutos, una gran población ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de abuso y de acoso sexual. La cifra asciende a 15 millones de jóvenes. 15 millones de jóvenes es como si pusiéramos la ciudad de Estambul, de Bangkok o de Los Ángeles, que son ciudades de las más pobladas que hay en todo el mundo. La mente le cuesta mucho hacer referencia a esas cifras, ¿no? Pero son muchos casos de niños y de niñas que han sufrido en algún momento violencia de género. Es cierto que tenemos que ver que existe una diferencia en cuanto a qué tipo de conductas violentas reciben los niños y reciben las niñas. En los colegios, normalmente, los niños tienden a tener a recibir un tipo de violencia más física, mientras que las niñas tienen a recibir un tipo de violencia psicológica. De todos esos jóvenes, de esos 15 millones de jóvenes, tenemos que decir que solamente un 1% ha solicitado y solicita ayuda. Y los motivos por los cuales no se suele solicitar ayuda es porque existe un gran miedo, y es un miedo infundado por parte del agresor. Pero tenemos que destacar también dos tipos de emociones
que están muy presentes en todas las víctimas de violencia de género. Una de ellas es la vergüenza. Las víctimas de violencia de género sienten vergüenza del acontecimiento por los que han pasado, ¿no? Y otra de las emociones que predomina dentro de la violencia de género es la culpa. Son muchas las mujeres que en algún momento de su vida, cuando reciben o cuando han experimentado este tipo de violencia, sienten una gran culpa porque se sienten responsables o ellas de alguna forma creen que ellas han incitado ese comportamiento, ¿vale? Entonces, la culpa es una de las emociones más incapacitantes que tiene el ser humano. Como podemos observar, la violencia de género está en nuestra sociedad y a nivel mundial a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, queremos hacer referencia de cómo las TIC, la tecnología de la información y de la comunicación, ha impactado en la forma en que se realizan comportamientos violentos. Si nos vamos a Estados Unidos, un 25% de jóvenes manifiesta haber sufrido algún tipo de acoso y de violencia a través de redes sociales. La situación en Europa no es muy diferente. 2 de cada 10 mujeres admiten haber sido víctimas de violencia de género a través de redes sociales, como pueden ser llamadas, mensajes o algún tipo de comunicación. Pero también queremos hablar un poco de cómo la violencia de género está presente en el trabajo y concretamente en la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, ¿no? Si nos vamos a Australia, 2 de cada 5 mujeres admiten haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Y tenemos que decir que también existen casos de hombres que han sido víctimas y que son víctimas de violencia de género. Lo único que ocurre es que el número de casos es mucho menor, pero esto no significa que no existan estos casos y que no se den. Es cierto que en Oriente Medio y en África el tipo de violencia de género que se da no tiende tanto a las tecnologías, suele ser más una violencia que ocurre en la calle. Pero las tecnologías y el ciberacoso es algo que está muy presente en nuestra sociedad y muy presente a nivel mundial. Con toda esta información podemos tener una visión más global de cómo es este fenómeno de violencia de género y esto nos hace pensar que no se debe que la causa no es porque hay un país con menos recursos o que esté menos desarrollado, sino que es un fenómeno que se da en todos los países independientemente de su desarrollo. La violencia de género, por tanto, es un fenómeno que por desgracia llena muchas portadas y muchos titulares, ¿no? Entonces, queríamos hacer referencia a que es muy importante que tengamos conciencia de este fenómeno social y también muy importante entender que aunque se han implementado medidas como la ley de violencia doméstica, todavía hay mucha desconfianza porque no se consiguen implementar, no hay una garantía de implementación de estas medidas y la tasa de denuncia todavía sigue siendo muy pequeña. Necesitamos poner conciencia y necesitamos invitar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género a que denuncien. Los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas aumentan cada año y son mucho mayores las cifras de violencia contra las mujeres que violencia contra los hombres. Pero no queríamos olvidar tampoco un colectivo muy importante, que es un colectivo de transgénero y género diverso, donde también aparecen comportamientos de violencia de género y donde la mayoría de las víctimas son mujeres. Esperamos que tengáis una visión más global de cómo es este fenómeno a nivel mundial y que entendamos que la violencia de género no solamente es un tema que afecta a las mujeres, sino que también se da en hombres. Lo que pasa es que los números y las estadísticas ponen de manifiesto que hay muchos más casos de mujeres que de hombres.